Hola, bienvenidos al curso de Matemáticas desde cero. El día de hoy vamos a continuar con el tema de las funciones y vamos a ver un ejemplo de las funciones más importantes. Entonces, continuamos con funciones. Ya hemos visto la función más sencilla y a la vez más importante, que es la función lineal, que es la recta, ¿no? En general, ahora vamos a trabajar con esta forma, ¿no? Y en la forma y igual a mx más b, o sea, una función que depende de x igual a mx más b, o sea, funciones de una sola variable. Las funciones vectoriales las vamos a dejar para después, pero por ahora nos vamos a concentrar con las funciones de una variable. Entonces, esto es lo mismo que esto, ¿eh? Simplemente que el y, en vez de y he puesto f de x, una función que depende de x. La función lineal ya lo hemos visto que es una recta. La segunda función más importante sería la función polinomial. La función del polinomio. Por ejemplo, normalmente los polinomios, porque se llaman polinomios, se pone una p de x igual a un número independiente o un término independiente que le pongo a0. A0 simplemente es una etiqueta. Es el número A0, que puede ser 1, 2, 3, lo que sea. Más A1, X, más A2, X al cuadrado, y así, etcétera, etcétera, ¿no? A más A3, X al cubo, más A4, X a la cuarta, etcétera, hasta un AN, X a la N. Entonces, esta es una función polinomial, y esto es un polinomio, así se llama, polinomio de grado N. De grado n. Esto también sería un polinomio, si se dan cuenta, ¿no? Esto es un a1x más el término 0. Y el grado de este polinomio sería el 1, ¿no? Entonces un polinomio de grado 1. Entonces se puede decir que los polinomios, bueno, las rectas son polinomios de grado 1. Pero porque son una especie que tiene muchas propiedades, por sí mismas se separan, ¿no? Pero tengan en cuenta que la función lineal sigue siendo un polinomio. Entonces esto es un polinomio de grado n. Y para no escribir todo, vemos que acá en vez de a0, yo puedo poner a0 por 1, ¿no? A0 por 1 y 1 es x a la 0, a1 por x a la 1, y así, ¿no? Como vemos, acá hay un 0, 0, 1, 1, 2, 2, y así sucesivamente va a ser a3 por x al 3, y así sucesivamente va a ir sumándose hasta la nxn. Entonces, para no escribir todos los términos, lo que se usa es la sumatoria. Este simbolito significa sumatoria. Entonces vamos a sumar desde el término 0 hasta el término n todo lo que sea a, i, x, y así, ¿no? Esto significa que vamos a empezar del 0, en vez de i vamos a poner 0, a0, x0, luego continuamos con el 1, y sería A1, X1, que es justamente esto. Luego continuamos con el 2, A2, X2, continuamos con el 3, A3, X3, etcétera, ¿no? Y terminamos con el N, o sea, con este. Ahora vamos a usar un ejemplo para que sea más sencillo de entender. Es sumatoria de I desde I igual a 0 hasta 3, o a lo mejor 4, para que sea un poco más largo. De I. Entonces esto significaría que empezamos, en vez de i ponemos 0, luego en vez de i ponemos el siguiente 1, en vez de i ponemos el siguiente número 2, en vez de i ponemos el siguiente que es 3, y en vez de i ponemos el último que es el 4. Entonces la sumatoria de i desde i igual a 0 hasta 4 significa 0, 1 más 1 más 2 más 3 más 4. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo i al cuadrado, por ejemplo? Desde 0 hasta 4, pues sería
0, 1 al cuadrado, bueno, 0 al cuadrado también, ¿no? 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Porque en vez de i ponemos 4 al cuadrado. En vez de i ponemos 0, 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente, ¿no? Si en vez de 4 pongo 5, sería más 5 al cuadrado. Y si en vez de i igual a 0 pongo 2, significa que ahora empezamos desde el 2. Entonces ya no va esto. Entonces así se trabaja con esta notación. Ahora, si por ejemplo yo digo, si i no es una función acá adentro, ¿no? Si es simplemente un índice, pues sería ahí, por ejemplo, o mejor le pongo otra letra, k sub i, o sea, donde k sub i son números. Entonces esto sería k sub 2 más k sub 3 más k sub 4 más k sub 5, donde k sub 2 es un número, k sub 3 es un número, así. Y así sucesivamente. Entonces eso significa la sumatoria. Entonces vamos a poner que P de X es la sumatoria de AI, XI, desde I igual a 0 hasta N. Entonces en vez de esto pongo esto. Y me olvido de esto. Entonces esto es un polinomio de grado N. ¿Cómo sería un polinomio de grado 2? Por ejemplo, ¿no? Ejemplos. Polinomios de grado 2. Perdón, X. Por ejemplo, sería 2x al cuadrado más 3x más 1. Este es un polinomio de grado 2 porque el mayor es 2. Por ejemplo, esta es una función cuadrática. Función cuadrática. Listo. Y bueno, vamos a seguir explorando lo que son polinomios, que hay algunas cosas que son importantes. Y vamos a poner el teorema. No, primero, antes de pasar a lo que es el teorema, vamos a ver cómo graficaríamos un polinomio. Por ejemplo, un polinomio de grado 2 es una parábola, ¿no? Y eso ya lo hemos visto también. Así. Es una parábola y tiene dos puntos en los que la parábola se hace 0, ¿no? Por ejemplo, 1 y 3. Esta parábola en específico sería x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Ya? Entonces imagínense que yo les pido graficar esta parábola y sale esto. X al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, ¿qué quiere decir el 1 y el 3? En vez de y voy a poner f de x. Quiere decir que cuando f se evalúe en 1, evalúe significa que en vez de x voy a reemplazar un número. O sea, f evaluado en 1 significaría, esto se lee como f evaluado en 1, en el punto 1, o también más formalmente sería, ¿no?, en x igual a 1. ¿Qué significa eso? Que en vez de poner x vamos a poner 1, ¿no? Eso ya lo hemos visto. 1 al cuadrado menos 4 veces 1 más 3. Y esto efectivamente me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f de 1 me dé 0. Quiere decir que 1, x igual a 1, es una raíz. Así se le llama, raíz. No confundir con esto. Esto, la raíz de 4 es 2. No confundir con esto. No es lo mismo. Se llama igual, pero no es lo mismo. Entonces, una raíz de un polinomio o en general de una función quiere decir que la función evaluada en ese punto me da 0. Por ejemplo, ahora lo evalúo en 3. Pues en vez de 1 ponemos 3. En vez de 1 ponemos 3. Sería 3 al cuadrado menos 3 por 4. Perdón, menos 4 veces 3 más 3. 9 menos 12 menos 3 más 3, 0 también, ¿no? Entonces 3 también es una
es una raíz. No, es una raíz. Entonces, como sus raíces son 1 y 3, una manera de escribir esta ecuación cuadrática, o función cuadrática, perdón, sería igual a x menos 1 por x menos 3. ¿Por qué? Porque si x es igual a 1, quiere decir que esto sería 1 menos 1 por 1 menos 3, ¿no? Pero acá no importa que lo que sea aquí, si aquí es 0, todo se hace 0. Entonces 1 menos 1, 0, por lo que sea, 0. Pueden verificar que siempre va a ser correcto esto. Entonces esto de aquí se puede poner como esto. Ahora, como es una función cuadrática, quiere decir que tiene dos raíces. ¿Eso quiere decir que una función cúbica también tiene tres raíces? Sí. Una función cuártica tiene 4 raíces, sí, y etcétera, ¿no? O sea, toda la función o polinomio de grado n tiene n raíces. Es lo que es el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra nos dice que un polinomio de grado n tiene n raíces complejas. ¿Por qué complejas? Porque si por ejemplo yo les digo x al cuadrado más 1, esta función no tiene ninguna raíz real, ¿verdad? O sea, no hay ningún número que yo eleve al cuadrado y le sume 1 que me dé 0. Y la gráfica de esto es así. La gráfica de eso es así. Donde acá es 1. Entonces, no hay ningún número, o sea, la parábola nunca choca con el eje X, ¿no? O sea, no hay ningún número en donde yo diga que cruza para yo decir que tiene una raíz. Entonces no cruza el eje X, por ende no tiene raíces. No tiene raíces reales. ¿Ya? Reales. Entonces, esto no tiene raíces reales, pero una raíz que tiene es el número i. Si x es igual a i, f de i es igual a 0. ¿Qué es i? Si por ahí no recuerdan el colegio, i al cuadrado es igual a menos 1. O si quieren ponerlo así, ¿no? Raíz de menos 1 es igual a i, ¿no? Eso es la unidad imaginaria, se le llama. Y un número complejo es la combinación de un número real más un número imaginario. Eso ya lo podemos ver después, pero para aclarar, ¿no? Que no siempre van a ser raíces reales, o sea, no siempre van a ser números. También podrían ser números complejos, que por ahora no los vamos a tocar. Simplemente nos vamos a quedar con los números reales, ¿ya? Por ahora. Pero sepan que este teorema siempre se cumple así las raíces sean complejas, puramente imaginarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de aquí sería un polinomio de grado 3, ¿no? Normalmente el grado se pone aquí. Acá lo he puesto también, polinomio de grado n. Para no escribir polinomio de grado n, escribo acá, ¿no? Donde este es el grado. El polinomio de grado 3 sería por ejemplo, ¿no? X menos 1 por x más 2 por x menos 5. Este es un polinomio de grado 3. ¿Por qué? Porque es cuando multipliquemos estos 3, x por x por x va a salir un x al cubo. Ya los demás términos no me interesan. ¿Y cuáles son sus raíces? Sus raíces son 1, porque cuando x es 1, todo esto se hace 0. Cuando x es menos 2, todo esto también se hace 0. Y cuando x es 5, también todo se hace 0. Entonces sus raíces son 1, menos 2, 5. Polinomio de grado 3. Entonces es un polinomio de grado n. Así como el de 3 se puede escribir como un x menos 1, una raíz, menos el x con otra raíz, menos el x
por el x menos una otra raíz. Entonces el polinomio de grado n también se puede escribir como un número, una constante, que justamente va a ser el a sub n, que es el último número, porque recordemos que el último número era an por xn, ¿no? Entonces se pone el último número, que es el an, por x menos una raíz, por x menos otra raíz, por x menos otra raíz, y así sucesivamente, hasta llegar a la raíz enésima, donde x1, x2 y así hasta xn son raíces de Pn, o sea, del polinomio de grado n. ¿No? Por ejemplo, si yo les digo 3x al cuadrado menos 6x más 3, sus raíces, ¿cuáles son? Si encontramos las raíces, hay varias maneras de encontrar las raíces de esto, ¿no? Eso ya es del colegio. Ya saben que encontrar las raíces significa igualar a 0 y resolver, ¿no? Igualamos a 0 y aquí cuánto vale x. Esto creo que ya si lo debieron haber aprendido en el colegio, ¿no? Hay método de aspa simple, o si no la fórmula general, ¿no? La fórmula general, menos b más menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4ac. Esto se aprende en el colegio. No lo vamos a volver a ver aquí, porque esto es para dar una idea un poquito más avanzada. Entonces, si hacemos eso, las raíces van a ser doble, va a ser una raíz doble, que es 1. Entonces esto es lo mismo que poner x menos 1 por x menos 1, y como esto cuando multipliquemos va a ser x al cuadrado, se le pone el 3 adelante, 3. Entonces esto de aquí se puede poner así, ¿no? Y como es x menos 1 por x menos 1, yo lo puedo poner como x menos 1 al cuadrado. Ya está. ¿Verdad? Que esencialmente es esto, ¿no? El 3 sería el a sub n, ¿no? Donde esto es un polinomio de grado 2, el a sub n sería el 3, que sería, el n sería 2. Listo, entonces, así como hay sumatoria, también hay un productorio, ¿no? Que es este símbolo, que significa lo mismo que en la suma. Empezamos desde el n igual a 1 hasta el n y multiplicamos a sub n, no, perdón, desde, en vez de n lo voy a poner i, que también se puede poner el mismo número, pero para no confundirnos, hasta n, desde a sub i afuera, porque el a sub i simplemente se queda ahí, por x menos x sub i. Entonces vamos multiplicando desde que i vale 1, sería x menos x1, multiplicamos después por el siguiente, que es 2, x menos x2, el siguiente sería x menos x3, y así hasta el n. Entonces en vez de esto voy a poner eso de ahí. Perdón, aquí es n. Ahorita lo corrijo. Entonces un polinomio de grado n se escribe como el término a sub n, ¿no? El coeficiente del término x a la n por el productorio de y desde i igual a 1 hasta n de x menos xi, donde donde el conjunto de los xi son raíces. ¿Sí? Esto se llama el teorema fundamental del cálculo, digo, del álgebra. Son raíces del polinomio. Entonces, creo que esto es lo más importante que hay que saber de polinomios. Fuera de las cuadráticas yo no le veo mucha particularidad a cada uno, o sea, con que sea cúbica o cuártica no veo mucha particularidad, al menos para lo que nos interesa.
Pero saber hacer esto, pasar de esto a esto, sí va a ser necesario. Y reconocer lo que son los polinomios, ¿no? Reconocer un polinomio de grado n. Los polinomios son muy importantes, aunque no lo parezcan, ya que les voy adelantando de que cualquier función se puede escribir como un polinomio de grado infinito. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el seno de x se puede escribir como x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente y sin acabar hasta el infinito, ¿no? Ese es un polinomio de grado infinito. Entonces, el seno de x se puede escribir de esta manera, ¿no? Mientras, obviamente, no vas a hacer el cálculo infinito, ¿no? O sea, no se puede. Pero mientras más avancemos en el polinomio, bueno, esto ya se llama serie o polinomio también si quieren. Mientras más avancemos, más preciso se hace esto. Entonces, por ejemplo, seno de x igual a x va a ser aproximado, ¿no? Va a ser muy aproximado. Y si le aumentamos más, vamos acercándonos más al valor. Esto ya lo podemos ver después cuando hagamos series y polinomios de Taylor. Lo vamos a profundizar más, pero es un adelanto, ¿no? Es un adelanto para que vean qué tan importantes son los polinomios. Incluso usando el teorema fundamental del álgebra se puede llegar a uno de los resultados más interesantes, ¿no? De la matemática, que es la serie de... No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre del nombre del problema, pero era la sumatoria de 1 sobre n al cuadrado, que es igual a pi cuadrado sobre 6. Esto fue un problema muy importante en su tiempo, que lo resolvió Euler, que escribe Euler. Lo resolvió Euler y fue un hito, ¿no? Para la matemática. Y para resolverlo necesitamos el teorema fundamental del álgebra, entre otras cosas. Entonces, esa es la importancia de los polinomios. Y bueno, eso sería todo. Creo que las demás funciones las vamos a ir viendo más adelante, pero como ya acabamos el tiempo, sería mejor que aquí nos quedemos. Luego vamos a ver otras funciones, pero por mientras podemos ir repasando lo que son los polinomios. Listo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.